los chats de Leandro Norero desclasificados y que van mostrando hacia diario, el narcotraficante fue penetrando de a poco las instituciones del Estado. Deja ver que su cometido era tener la mayor cantidad de cargos a su servicio, incluso influir en los de elección popular. Ahora, tras su muerte, los crímenes y el narcotráfico continúan. ¿Por qué? Porque no es el único capo. Por eso, nuestro siguiente entrevistado es Óscar Naranjo Trujillo, vicepresidente de Colombia en el gobierno de Juan Manuel Santos y director de la Policía Nacional en el gobierno de Álvaro Uribe. Y cuando Pablo Escobar cayó, pues Naranjo era secretario técnico del Comando Especial Conjunto y 30 años después escribe sus memorias en el libro El derrumbe de Pablo Escobar. Lenin, buen día. Buenos días, Fernando, Samantha. Y es que Óscar Naranjo, como experto en inteligencia, fue clave en este cerco final que se montó y que terminó con la caída de Pablo Escobar. Él, como uno de los expertos en el también llamado bloque de búsqueda, tuvo una participación importantísima en la desactivación del mayor capo del narcotráfico que ha tenido el vecino país. En vivo, desde Colombia, vía internet, del ex vicepresidente Óscar Naranjo. Buenos días, gracias por atender a nuestra invitación. Lenin, buenos días, un gran gusto saludarlo y saludar a su audiencia. General, para hacerle frente al crimen organizado en el Ecuador se ha constituido un bloque de seguridad, un equipo conjunto de policías y militares para combatir directamente a objetivos criminales de alto y mediano perfil. Y como ya vimos, una acción similar se constituyó hace 3 décadas en Colombia para luchar contra los cárteles del narcotráfico, el llamado Grupo de Búsqueda, que tuvo pues la intención exitosa de someter a Pablo Escobar. ¿Cuáles son los parámetros que se deben seguir para que una iniciativa de este tipo sea contundente, efectiva y no solamente un operativo más? Lenin, a 30 años de la muerte de Escobar hay lecciones aprendidas desde Colombia. Y uno diría de manera específica que en relación con un bloque de seguridad, un bloque de búsqueda, hay que crear primero condiciones políticas. ¿Qué quiero decir con esto? La voluntad política del gobernante es vital y esa voluntad política debe generar una especie de consenso político para que haya un acompañamiento de la ciudadanía a ese propósito de avanzar en la lucha contra el narcotráfico. De otra parte, es claro que una de las piedras angulares que garantiza el éxito y legitima una operación como la de un bloque de seguridad tiene que velar por el respeto a los derechos humanos de una parte, pero también por luchar contra la corrupción. Y en ese sentido es clave afirmar que es imposible ir a una tarea contra el narcotráfico con objetivos de alto valor si la casa no está en orden, si hay desconfianzas externas. Y por lo tanto, inteligencia y contrainteligencia son dos actividades que deben marchar de manera paralela para dar garantía de que no haya corrupción. Sí. Y finalmente, un bloque de seguridad, de búsqueda, está particularmente afianzado en la capacidad de procesar información, tanto de orden nacional como la que llegue de la cooperación internacional. Estos bloques de búsqueda, estos grupos de estos bloques de seguridad general, ¿tienen que ser numerosos o deben ser más bien un grupo de élite conformado por poca gente y que de alguna manera esté blindado ante las mafias que siempre intentan pues cooptarlo? Lenin, esa es una magnífica pregunta. En Colombia tuvimos 2 modelos. El modelo del bloque de búsqueda que persiguió a Pablo Escobar, ciertamente una unidad operacional de tamaño grande, yo diría con una masificación de capacidades institucionales, versus el modelo que empleamos para desmantelar el cartel de Cali, que resultó ser un modelo mucho más eficiente, y esa configuración y ese modelo realmente concentró a los mejores hombres y mujeres de la policía en pequeños grupos élites, muy compartimentados, sometidos a una verificación de confiabilidad muy alta y operó como
operaciones de alta cirugía, por llamarlo así. Entonces yo diría que a mayor número de integrantes de un bloque de seguridad, de una unidad operacional de esta naturaleza, mayor riesgo de penetración, como usted bien lo afirma. Usted hablaba de voluntad política, de respaldos políticos que deben traducirse también pues, en la dotación de toda la tecnología necesaria, todo el equipamiento que se encuentre en el mercado disponible para que este trabajo sea efectivo y que tenga la menor cantidad de riesgos para quienes conforman estas unidades. General, es decir, tiene que ponerse la plata, tiene que ponerse el presupuesto a disposición de quienes integran estos bloques, estos grupos, si es que se quiere tener resultados. Sí, Lenín, una unidad de estas realmente debe asegurar que hay unos recursos que están siempre disponibles, comenzando por un recurso que es vital, que es el recurso judicial. Frente a una situación excepcional como la que se vive en Ecuador, pues es imposible pensar que con medidas convencionales, tradicionales, clásicas en materia penal y de proceso penal se puede avanzar. Y por lo tanto, esta voluntad política debe asegurarse de producir instrumentos jurídicos para dar garantías de éxito. Y por otro lado, como usted lo afirma, recursos técnicos, materiales, de tecnología, pero lo más importante, una valoración y un examen sobre el recurso humano que se va a emplear. Esos tres pilares, recurso humano, recursos jurídicos y recursos tecnológicos, son necesarios combinarlos para tener resultados como los que espera la ciudadanía. Además del respaldo político para garantizar el éxito de estas operaciones generales, ¿es necesario un acuerdo nacional que los respalde o esas adhesiones de las instituciones y de la sociedad en su conjunto terminan siendo irrelevantes a la hora del té? No, francamente, en un estado como el que crea el narcotráfico, cuando avanza, digamos, de manera brutal, ejerciendo violencia indiscriminada, es necesario asegurarse que ese respaldo, esa determinación política, esa decisión política, no sea solamente una determinación que involucre al Ejecutivo. Se trata, digamos, de una política de Estado, donde el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo deben trabajar de manera armónica. Y más allá del Estado nacional, es vital contar con la cooperación de la comunidad internacional. Pensar que un crimen transnacional como el narcotráfico se combate con medidas domésticas, locales, es también realmente una utopía. El narcotráfico se mueve sin fronteras y es necesario invocar particularmente la cooperación internacional. General, sabemos que usted está al tanto de lo que está ocurriendo acá en el país, pero haciendo un breve resumen, en Ecuador se ha develado un escenario de corrupción que alcanza todos los estamentos de la sociedad. Y tenemos pues situaciones como que la cabeza de una organización delictiva quería quemar una dependencia de fiscalía para eliminar las pruebas en su contra. Y en febrero, el último febrero, un sector de la política se alineó con la postura de no avalar la extradición de quienes hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. Se lo llegó a proponer en consulta popular y ganó el no. Estas dos situaciones en particular, la quema de una dependencia estatal para eliminar pruebas y la oposición a las extradiciones, ¿le recuerdan algo, general? ¿Algo que yo haya vivido? Sí. Nos recuerdan momentos muy dramáticos de la vida colombiana, como por ejemplo cuando en 1985 se produjo el holocausto al Palacio de Justicia, que realmente produjo la muerte de centenares de personas, incluyendo a los magistrados de las altas cortes, y simultáneamente se produjo el incendio de los archivos del Palacio, donde reposaban procesos y expedientes de extradición. Esa ha sido, digamos, una huella muy dolorosa que ha dejado la historia en Colombia. Y por otro lado, hay que recordar también que en 1991, con motivo de la Asamblea Nacional Constituyente, esos constituyentes allí reunidos tomaron una decisión soberana de eliminar la extradición de la Constitución.
situación que se corrigió un poco más adelante y se restableció nuevamente. Porque lo que está claro es que en países como los nuestros, donde hay fragilidad desde la justicia, hay incapacidad de controlar los centros penitenciarios, los delincuentes, los narcotraficantes hacen de una frase que fue muy popular en Colombia, que preferían una cárcel en Colombia a una extradición en Estados Unidos. Realmente la extradición frente a estas debilidades es un instrumento formidable disuasivo. General Naranjo, de su experiencia, ¿siempre las mafias van a tratar de cooptar el poder político? Pues esa es una característica muy latinoamericana. Desde el punto de vista criminológico, lo que es claro es que los narcotraficantes, fuera de América, salvo algunos casos como se dio en Italia hace unos años, pretenden lucrarse y vivir cómodamente en clandestinidad y disfrutar de sus activos ilegales. En América Latina no solamente quieren lucrarse de esa actividad criminal del narcotráfico, sino que muestran interés y apetito por la política. Y realmente cuando un criminal logra ponerse esas dos etiquetas de delincuente y político, la sociedad está frente a un peligro enorme y a una amenaza que realmente hay que atender con prioridad. ¿Cómo se blinda una sociedad como las latinoamericanas ante estas intenciones muy claras, manifiestas, de grupos criminales de contaminarlo todo para moverse así a sus anchas por un narcoestado? Lenin, la verdad, yo tengo que decir que el papel que cumplió la prensa, los medios de comunicación en Colombia, resultaron vitales porque muy a pesar de la gran campaña de exterminio que los carteles y en particular el cartel de Medellín desarrolló contra la prensa, asesinando incluso directores de periódicos y centenares de periodistas, la prensa colombiana, lejos de claudicar, lejos de arrodillarse, lejos de intimidarse, elevó su voz de denuncia. Yo creo que en situaciones como esta, lo que conviene es que desde el gobierno, desde las instituciones, pero también desde la ciudadanía, se protege y se privilegie todos los derechos de opinión y en general las manifestaciones de la prensa. ¿Qué tiene que pasar, general, para que un país se ponga en modo verdad, en modo cero hipocresía, para que las mayorías dejen de lado pues, la comodidad de su silencio y se sumen a una cruzada por alcanzar la justicia? Yo francamente creo que es vital, Lenín, que los gobiernos tengan una actitud de rendición de cuentas. Francamente, en estas tareas que tienen que ver con confrontar amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, lo que es muy importante es que las instituciones a través de sus voceros tengan la capacidad de poner, discúlpeme la expresión, la cara para asumir responsabilidades frente a lo que sale bien y frente a lo que sale mal. Y eso significa que haya un sistema de rendición de cuentas que permita que la ciudadanía haga una veeduría permanente sobre el desempeño de las instituciones. Es solamente la voz de los ciudadanos la que realmente prende las alarmas cuando hay desvíos en el cumplimiento del deber. Y en ese sentido, un gobernante en una democracia debería propender por abrir esos canales de comunicación para rendir cuentas. Usted, general, fue el estratega del ataque de Angostura, de la Operación Fénix, que terminó con la vida de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. ¿Cuál fue la razón, general, por la que no se le comunicó al gobierno de Ecuador de ese entonces que se iba a desarrollar esa acción militar contra los jefes guerrilleros que habían hecho, pues, del territorio ecuatoriano su santuario? Lenín, esa operación fue una operación de Estado. Realmente ahí no hay un protagonista individual. Fue una operación donde participó la totalidad de la fuerza pública y donde la decisión política la asumió el primer mandatario de la nación. Y
Lo que tiene que ver, digamos, con los detalles de por qué se produjo esa situación de esa manera, es que estaba ese campamento del terrorista a muy pocos kilómetros, menos de 2 kilómetros, se movía entre kilómetro y medio de la frontera colombiana y la frontera ecuatoriana. Y ahí, digamos, hubo una situación bastante particular donde se produjo lo que ya en Ecuador y en Colombia por fortuna se ha superado, que creó, digamos, esa tensión, pero pues somos países amigos, hermanos, y la verdad esa situación se superó por vía diplomática. El presidente Juan Manuel Santos tuvo reuniones apenas asumió el mandato para superar una situación de tensión con Ecuador que por fortuna, digo yo, quedó en el pasado. Pero general, a ver, ustedes tuvieron siempre la opción de haber comunicado a las autoridades ecuatorianas que iban a desarrollar esa operación, incluso de haberle pedido algún tipo de colaboración operativa debido pues, a la zona en la que se encontraban, y decidieron no hacerlo. Y eso debe tener una razón, un motivo. ¿Cuál? No, realmente cuando los terroristas se refugian en países vecinos, parten de una premisa que los lleva a pensar que se vuelven invulnerables porque pueden estar allí de manera solapada o que pueden estar de alguna manera cubiertos por algunos sectores que enmascaran esas actividades. En este caso en particular, más allá de eso, realmente, como dije antes, hay unas dificultades que tienen que ver con esa cercanía de una frontera muy compleja, muy selvática, que tanto en Ecuador como en Colombia conocemos. Pero aquí la lección es frente al narcotráfico, frente al crimen organizado, frente al terrorismo. La línea a seguir es crear confianza entre los gobiernos, asegurar cooperación de inteligencia y dar muestras evidentes de que no hay permisividad ni tolerancia con ningún tipo de criminal. Acciones contundentes. Gracias al ex vicepresidente Óscar Naranjo por habernos acompañado hoy aquí en Contacto Directo. Un abrazo general. Lenny, muchas gracias a usted y a su audiencia de nuevo.